Noticentro 1, CMI. Tras ser señalado como el articulador en el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Ramón González, el director nacional de inteligencia, presentó renuncia irrevocable. El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia. Tras conocerse los nuevos detalles en el escándalo de corrupción, Carlos Ramón González decidió dar un paso al costado. Mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación. He considerado separarme del cargo para tranquilidad de los investigadores y de la opinión pública. Por su parte, el presidente Petro aceptó la renuncia. Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo. Carlos Ramón González aseguró que limpiará su nombre. A partir de hoy me pondré en contacto con la Fiscalía General de la Nación y con mi equipo de abogados. Estoy presto a acatar, en el momento que se requiera, el llamado de la justicia para dar todas las explicaciones del caso y preservar mi buen nombre. El presidente Petro aseguró que el actual cargo de González como responsable de la inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial. Noticentro 1, CMI. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que dará garantías en las investigaciones a altos funcionarios del gobierno presuntamente vinculados en el caso de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. La fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que el grupo de fiscalía encargado del caso de corrupción de la Unidad de Riesgo está dispuesto a escuchar bajo una eventual declaración o interrogatorio al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y a los otros salpicados a propósito del escándalo de corrupción de la unidad. Al ministro y a todos los involucrados, transmitirles la tranquilidad de que ellos tienen garantías, las garantías que la ley les otorgan para que se defiendan, para solicitar que se practique un interrogatorio. La fiscal dijo que el grupo de fiscales avanza en la práctica de pruebas. En medio de esa audiencia de imputación de cargos a Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de la unidad, la fiscalía dijo que supuestamente se entregaron 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, bajo la orden del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. Esta mañana la senadora Paloma Valencia entregó su testimonio en la Corte Suprema de Justicia en medio de este escándalo de corrupción, en el caso que se le adelanta al expresidente del Senado, Iván Name. Noticentro 1, CMI. Solo 1.5 millones de colombianos pertenecen a la clase alta, según el DANE. Aunque disminuyó la pobreza monetaria, la población vulnerable aumentó en el último año. El informe del DANE revela que la población pobre del país corresponde al 33%, la vulnerable al 31.5%, clase media 32.4% y la clase alta 3.1%. Lo que significa que en Colombia hay 16.708.000 personas pobres, 15.923.000 vulnerables, 16.370.000 colombianos pertenecen a la clase media y solo 1.566.000 están en clase alta. Según la clasificación, la población vulnerable tiene ingresos menores a los 853.608 pesos. La clase media tiene ingresos entre 853.608 pesos y 4.596.352 pesos. Y la clase alta superior a 4.596.352 pesos al mes. Noticentro 1, CMI. Duro cruce de comunicados entre las delegaciones de paz del gobierno y el ELN que ponen en duda la continuidad de la mesa y la prórroga del cese el fuego que termina el próximo 3 de agosto. El ELN acusa al gobierno de falta de seriedad y de incumplimiento y por su parte el gobierno conminó al ELN a que diga de una vez si quiere o no la paz. Buenos días. En este comunicado firmado por el Comando Central del ELN se cuestiona la seriedad y la falta de voluntad del gobierno del presidente Petro para cumplir lo acordado en la mesa. ¿Qué garantía de seriedad merece un gobierno que no cumple lo que acuerda? ¿Qué sentido tiene que desde el gobierno llamen al ELN a firmar nuevos acuerdos si no cumplen los anteriores?
El ELN dice que la mesa ha sido blanco constante de ataques, especialmente desde el inicio del cese bilateral del fuego, como el hecho que siguen calificando como acto de infiltración para separar al Frente Comunero del Sur de sus estructuras e iniciar un proceso de conversaciones. Con numerosos actos de guerra persiguen las fuerzas militares hundir este proceso de paz, con lo que demuestran que continúan con el objetivo de perseguir y eliminar al ELN, dando al traste con la voluntad de paz y solución política del conflicto en que se funda esta mesa de conversaciones. La delegación del gobierno respondió en un tono fuerte las acusaciones del ELN. El ELN aún no ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz, o si por el contrario concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar. El gobierno insiste en que con paciencia ha solicitado varias veces al ELN sentarse a resolver los asuntos que han creado la crisis de la mesa y responde duramente al comunicado de los helenos. La dirección del ELN se pregunta si vale la pena seguir adelante construyendo acuerdos con este gobierno. Es su decisión, pero llegó el momento en que el ELN le aclare a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si tiene o no un inequívoco propósito de llegar a la paz, si quiere o no descongelar los trabajos de la mesa de diálogos, si quiere o no renovar el cese al fuego con su mecanismo de monitoreo y verificación en función de la paz con transformaciones. Para el gobierno es claro que para hacer la paz se necesitan dos, y dice que ha cumplido y espera que el ELN haga lo propio. Noticentro 1, CMI. El presidente de la Confederación Nacional de Micronegocios y Economía Popular, Antonio Osorio, reportó que 5,4 millones de pequeños comercios están en la informalidad. De acuerdo con las cifras de la agremiación, el 84,3% del sector está en la informalidad. Esto representa que de 6,4 millones de pequeños comercios, al menos 5,4 millones están en esa condición, lo que limita el acceso al crédito, el uso de herramientas digitales y mejores condiciones de operación. Por los impuestos, por todo el tema fiscal y de requerimientos que pone el país. Entonces ahí es donde pone el problema, empieza a tener para los pequeños y para los micronegocios que tanta formalidad no le permite. La tendencia es creciente ya que las condiciones de la economía obligan al llamado rebusque. Cuando empieza a haber tanto problema económico, las empresas prefieren desformalizarse. Entonces ahí es donde viene el problema. Prefiero más bien acabar mi negocio y irme, en vez de tener mi negocio, digamos, de asesoría, entonces más bien me voy como consultor. Se espera que los programas del gobierno sobre la economía popular sean de mayor alcance. Noticentro 1, CMI. La Superintendencia Financiera alertó sobre estafas que se vienen presentando con supuestas inversiones en criptomonedas o monedas virtuales. La superintendente delegada para el consumidor financiero, María Fernanda Tenjo, alertó sobre la aparición de falsos certificados autorizando supuestos negocios con criptoactivos. Es importante tener en cuenta que la Superintendencia Financiera no expide ese tipo de certificados, ni tampoco vigila, supervisa, regula ni avala las plataformas de comercialización de criptoactivos. Recomendó prudencia con las llamadas criptomonedas. En algunas ocasiones excede el apetito de riesgo de algunas personas y no cuentan con una garantía ni una cobertura para ellas. ¿Por qué son tan volátiles las criptomonedas? Son volátiles porque existe mucha especulación sobre el mercado que afecta su precio. Ante los recientes casos detectados, la Superintendencia Financiera hizo un llamado al público en general para que denuncie los esquemas defraudatorios a través de criptomonedas. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Noticentro 1, CMI. Santiago Montenegro renunció a la presidencia de la Asociación de Fondos Privados de Pensiones y Cesantías, Asofondos. El economista, que estuvo 18 años en ese cargo, dijo que su renuncia obedece a su interés en atender asuntos personales y académicos que había pospuesto. Noticentro 1, CMI. El narcotraficante mexicano El Mayo Zambada, detenido ayer en El Paso, Texas, al parecer fue traicionado por el hijo de El Chapo Guzmán, cofundador del cártel de Sinaloa. El Mayo se declaró no culpable en un tribunal de Texas. Traición con traición. Ismael El Mayo Zambada García, narcotraficante líder del cártel de Sinaloa, fue arrestado en la ciudad del Paso, Texas. Los principales indicios apuntan a que fue traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, el ex narcotraficante mexicano.
quien engañó a El Mayo diciéndole que iban a haber propiedades a lo largo de la frontera de México, pero aterrizaron en Texas, donde el FBI los estaba esperando. Al parecer, Guzmán buscaba vengarse del Mayo debido a que lo culpaba de la detención de su padre. Por su parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó el arresto de los dos narcotraficantes. Both men are facing multiple charges in the United States for leading the cartel's criminal operations, including its deadly drug manufacturing and trafficking networks. Entre tanto, Zambada, quien continúa bajo custodia de las autoridades estadounidenses en El Paso, se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputa la justicia federal en Texas. Noticentro 1, CMI.